El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Estos días a los mercados pues no sabemos muy bien, no sabemos absolutamente nada. Todo depende del tuit o del mensaje que lance Donald Trump sobre un sector determinado, sobre un país, anunciando un porcentaje, una exención. Y bueno, pues estamos viendo que la volatilidad es máxima en la renta variable, en las divisas y también en el mercado de bonos. ¿Dónde encontrar refugio? ¿Hay algún activo que pueda escapar de ese día a día, de esa volatilidad, que realmente mire a largo plazo? Ruth Martínez, manager de relación con inversores de Crescenta. Ruth, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿El private equity escapa realmente de tanto ruido de mercado? Pues todas estas noticias que estamos viendo de aranceles, inflación, tipos de interés, al final afecta a la economía general de una manera indiscriminada. De hecho, puede impactar tanto a la inversión como a la actividad económica, sobre todo a los sectores más cíclicos. Sin embargo, respecto a el private equity, capital privado, lo que es lo mismo invertir en compañías que no cotizan en bolsa, se ve menos afectado que los mercados cotizados, principalmente porque existe una mayor descorrelación con la economía general. De hecho, hay tres variables intrínsecas en lo que es el private equity que hace que esta incertidumbre aplique en menor medida. La primera es la volatilidad. Cuando inviertes en private equity, la volatilidad es entre un 40 y un 50% inferior a lo que es una inversión en mercado cotizado. Lo segundo es que son inversiones de naturaleza ilíquida. Entonces, eso te permite ceñirte a tu plan de ahorro, a tu plan de inversión, sin tener que entrar y salir de mercado y luego pues cometer errores en cuanto a la inversión. Y lo tercero es el largo plazo. Al final, cuando inviertes en private equity, no desembolsas todo de una vez. Son 5 años en el que vas desembolsando el dinero con el que te comprometes y 5 años en lo que vas haciendo las distribuciones. Entonces, es una inversión largo plazo para un porcentaje de tu portfolio, de tu cartera financiera. También, como reflexión, te diría que cada vez hay más compañías que retrasan su salida a bolsa para evitar toda esta volatilidad. Volatilidad menor que los activos cotizados, que la renta variable, que la renta fija, nivel de liquidez y luego visión de largo plazo. En el pasado, en otros momentos de fuerte incertidumbre, no sé, estoy pensando en las Torres Gemelas, en el COVID, en Fukushima, en la gripe aviar, las .com, o sea, ¿qué nos dice la historia? ¿Cómo se ha comportado? O sea, ¿la teoría luego funciona? Sí, o sea, a lo largo de la historia, los retornos en private equity han sido bastante superiores a cualquier inversión cotizada. O sea, cuando inviertes en private equity, sobre todo en fondos de inversión que nosotros llamamos top quartile, que es el 25% de los mejores fondos en cuanto a rentabilidad, pues obtienen de manera consistente retornos por encima de los 15%. Dicho esto, en momentos más complicados, de hecho en Crescenta hemos hecho un estudio principalmente en dos momentos más complicados, que ha sido pues la crisis del .com, que eran los años 2000, y la crisis financiera en el año 2008, que casi todo el mundo seguramente se acuerde. La caída en los mercados públicos en ese impasse, pues fue altísima, o sea, de hecho se prolongó más de 3 trimestres y en el estudio habíamos visto que tardó entre 5 y 6 años en alcanzar el punto de equilibrio. En este caso, el MSCI World, que es el índice mundial. Sin embargo, en los mercados privados se recuperó mucho antes, no solamente eso, sino que sufrir menos. Es que fíjate, yo estoy recordando cuando Lehman Brothers, que el desplome fue del 40% en vertical y luego sí que tardó mucho en recuperarse y sin embargo en el COVID sí que fue muy fuerte la caída, pero luego fue rápido también el rebote, o sea, la volatilidad máxima, y ahí el private equity, o sea, sí que ha demostrado consistencia en resultados. De hecho, en los fondos en los que invertimos, en una añada buena te puede hacer tires superiores a los 30% y en una añada mala tires superiores a los 10%. O sea, es que los fondos en los que invertimos, en ninguna de las añadas han perdido dinero. En ninguno de los años, nunca. En ninguno de los años han perdido dinero. O sea, y son fondos que tienen una larga trayectoria, décadas. Sí, más de 20, 30 años de historia. Lo único que, bueno, ha sido un tipo de activo inaccesible para la gran mayoría de la población. Entre los fondos de private equity que ahora mismo tenéis abiertos, donde estáis en proceso de captar patrimonio y uno puede invertir, está el de buyouts. Preséntamelo, ¿cómo es?
El fondo de Private Equity Buyouts, al final lo que he dicho un poco al principio, ¿no? Lo que invierte es en compañías que no cotizan en bolsa. Este tipo de compañías son compañías ya maduras, con flujos de caja estables, niveles de deuda sostenible. En cuanto a la valoración, por lo general suelen ser compañías de tamaño de más de 500 millones de valoración. Nosotros en Crescenta, como hacemos las carteras, aunque la carcasa sea Crescenta Private Equity Buyouts, lo que hay debajo son entre 5 y 7 fondos de inversión. Es bastante concentrada en cuanto a número de fondos para asegurarnos la calidad del producto, aunque luego hay una diversificación por compañía bastante potente. Claro, y ahí os diferenciáis muchos de otras casas que lanzan fondos de fondos. Vosotros no sois una carcasa que debajo hay 15 o 20 o 25 fondos con el fin de diversificar, sino que es más de convicción, más concentrado. Exactamente. Es más concentrado para asegurarnos, lo que te digo, la calidad, porque al final nos preocupa mucho que tengan retornos consistentes, que sean tires determinadas, que los ratios de pérdida no sean muy elevados. Me decías que el Private Equity Buyout tiene compañías, invierte en 5 o 7 estrategias, Eso ¿no? es, entre 5 y 7 fondos. Claro, 5 y 7 fondos, cada uno de esos fondos invierte en empresas maduras de más de 500 millones de euros. Exactamente. O sea, ¿de qué sectores, de qué geografías? ¿Cómo seleccionáis a esos 5 o 7 fondos? Pues en este caso la estrategia de buyout es un fondo muy global, os diría que casi mitad Europa, mitad Estados Unidos. A nivel sectorial pues está la parte de salud, está la parte de tecnología, está industrial, o sea, es un fondo muy diversificado a nivel sector y a nivel, como te digo, a nivel geografía también. Y en este fondo de inversión los retornos que nosotros tenemos un poco como objetivo, teniendo en cuenta lo que hacen los fondos que nosotros seleccionamos, pues es obtener tires superiores a los 15% al año, y MOIC, que es un ratio que se utiliza en Private Equity, que es lo que pones y lo que se te acaba devolviendo, o sea, de se 2 llama veces. MOIC. MOIC es un ratio que se utiliza en Private Equity, más allá de la TIR, porque la TIR es un tipo de ratio que todo el mundo está muy familiarizado porque se ve en todo tipo de activos. Sin embargo, el MOIC es un ratio específico para el Private Equity. Es básicamente el retorno entre la inversión, es decir, lo que pones y lo que se te acaba devolviendo. En este caso, si pones 10 o 10.000, que es el mínimo de inversión de Crescenta, que se te acabe devolviendo 20.000. O sea, es multiplicar por 2 la inversión inicial. Vale. Más allá de invertir en buyout, en este Private Equity Buyout, que son compañías maduras, y en esta selección de grandes estrategias, vosotros trabajáis con los grandes fondos de Private Equity a nivel mundial, ¿no? Sí, exactamente. O sea, nosotros, todos los fondos que seleccionamos tienen que tener más de 20, 30 años de historia. Por lo general son de las mayores casas del mundo. De hecho, para que te hagas una idea, uno de los fondos que tenemos dentro de este fondo de inversión de buyouts se llama Clearlake. Clearlake es una gestora americana de 90.000 millones, o sea, 90 billones de dólares, que tiene más de 20, 30 años de historia y ha conseguido tires superiores a los 30% de media, con ratios de pérdida inferiores al 5%. Eso quiere decir que de 100 compañías en las que invierte, solamente en 5 de esas 100 han salido con un precio inferior al precio que han comprado. O sea que, bueno, al final nos aseguramos mucho a la hora de seleccionar producto. Más allá de este buyout, si yo quiero descorrelacionar, ¿qué otras propuestas tenemos de parte de Crescenta? Pues la estrategia que más descorrelaciona, no solamente con otras inversiones en Private Equity, sino con el mercado cotizado, es lo que se llama Private Equity Real Assets. Real Asset incluye tanto Private Equity Real Estate, que es inmobiliario, ¿vale? Luego está Private Equity Infraestructuras, ya no solamente infraestructuras que conocemos como autopistas, aeropuertos y demás, sino ahora realmente donde se encuentra la rentabilidad principalmente es en los centros de datos y la parte de energía. Entonces, este tipo de estrategia descorrelaciona mucho. De hecho, en estos momentos yo creo que es un tipo de estrategia a considerar dentro de un portfolio de una cartera de inversión de Private Equity, porque bueno, tiene flujos de ingresos estables, están ligados a la inflación, existe un activo colateral detrás, son mucho más resilientes en momentos de ¿Y ahí la rentabilidad es menor? ¿La expectativa, el MOIC? La expectativa de rentabilidad es menor. O sea, te aporta otras cosas distintas a la estrategia tradicional en Private Equity, como Private Equity Buyouts, pero en cuanto a tires, ya estamos hablando de tires de los 12% y MOIC de 1,5 veces, que aún así supera de manera consistente a los mercados cotizados. Y también están accesibles para patrimonios a partir de 10.000 euros. Exactamente. Para inversiones a partir de 10.000 euros,
que, como he comentado, no se desembolsan todos de una vez, sino que se va desembolsando a lo largo de 5 años. Que ahí tú tienes que tener preparada la inversión no disponible. Imagínate que yo este año digo, vale, me comprometo en los próximos 5 años a desembolsar 10.000 euros. Este año empiezo con 2.000, pero el año que viene pues me vienen torcidas y no puedo. ¿Ahí qué pasa? Bueno, pues al final tú te comprometes con el fondo y bueno, pues tienes la obligación de mantenerlo. En el caso de que alguien tuviera pues una situación más complicada a nivel personal o a nivel profesional, lo veríamos y veríamos opciones para intentar encontrar una contrapartida. No obstante, dicho esto, al final es un contrato que se tiene con el fondo y existe una obligación por parte del cliente de tener que desembolsar ese dinero. Y luego el desembolso se va haciendo también escalonadamente, ¿no? Paulatinamente durante los próximos 5 años. Exactamente. 5 años, pues eso, 2.000, 2.500 euros al año durante esos primeros 5 años y luego a partir del año 5 lo que empiezan son las distribuciones. Al final aquí no hay que olvidar que los fondos de inversión, por poner un ejemplo en la estrategia de buyouts, entran en estas compañías y hacen planes estratégicos a 3 y 5 años. Principalmente intentan hacer mejoras operativas y mejoras financieras. Entonces necesitan un plazo para hacer valer más la compañía. Una vez que han hecho valer más esa compañía, pues ya salen de la misma, o bien porque esa empresa empieza a cotizar en bolsa, o bien porque se la vendan a otro fondo de inversión. Lo que vemos es que el abanico dentro del private equity es enorme, porque tú hoy me has presentado el private equity buyout, el private equity real asset, pero luego tenemos también el growth, ¿no? Que esos son empresas de mucho mayor crecimiento, ¿no? Entiendo que más ligadas a la tecnología. Exactamente. Luego tenemos las más pequeñitas, que es el venture capital. Exactamente. Hay muchas estrategias. Lo ideal es, entidades como Crescenta que den la posibilidad de que con patrimonios financieros algo inferiores y mínimos de inversión asequibles, pues se puede hacer una cartera diversificada en fondos de private equity, al igual que la gente tiene una cartera diversificada en activos cotizados. Ruth, dame un titular de cierre. Una idea clave que yo me tenga que llevar cuando mira el private equity o cuando mira los mercados y escucha a Donald Trump. Bueno, lo primero es tranquilidad. Diciendo, a ver qué pasa hoy. Lo primero es tranquilidad en estos momentos de incertidumbre y lo segundo, os diría que el private equity es un activo que todo el mundo debería de considerar, que a partir de ahora con Crescenta es accesible para todo el mundo y que son retornos bastante superiores a cualquier mercado cotizado con volatilidad muy reducida y que es una gran oportunidad para empezar a constituir cartera en private equity. Pues Ruth Martín, manager de relación con inversores en Crescenta, muchísimas gracias. Que tengas, ¿te vas de Semana Santa o no? No me voy de Semana Santa. Pues nada, disfruta de Madrid, si la lluvia te lo permite. Muchas gracias. Cuídate. Un placer. Adiós. Adiós.